Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Eh, en el programa correspondiente a hoy sábado de Tardeando con la Historia, tenemos el honor de contar con la participación del general Antonio Yacic Furch. Ofrezco disculpas por la mala pronunciación del apellido de él. Oficial retirado del ejército chileno, quien va a disertarnos hoy sobre la vida del general Bernardo O'Higgins, quien no solamente es digamos, el héroe nacional de Chile, sino es una figura muy importante y muy decisiva para entender la historia de Latinoamérica. Bienvenido, general, muchísimas gracias por su participación. Quisiera hacer una presentación un poco mayor de quién es usted y sobre quién va a hablar. Como usted lo dijo muy bien, es una persona que, si bien no es muy conocida en Colombia, debería ser un poco más conocida, y usted nos va a ayudar en esa tarea. El general es director del Museo Histórico y Militar de Chile y presidente del Instituto O'Higginiano de Rancagua. Ha desarrollado actividades académicas en institutos docentes del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile. En la Universidad de Chile es colaborador de la y también colaborador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de cumplir diversas funciones, en su país ha sido observador militar de las Naciones Unidas en el Medio Oriente, de agregado militar, naval y aéreo a la Embajada de Chile de los Estados Unidos mexicanos, en los Estados Unidos mexicanos. Es también miembro de la Academia Peruana de Historia Militar, en la Academia de El Salvador, de la Academia Belgraniana de Argentina, legionario de la Legión Francisco de Vidal, caballero de la Orden de San Jorge y caballero mayor de la Cofradía del 16º de línea. Es autor de los libros Instantáneas O'Higginianas y O'Higgins Desconocido, 100 facetas del Libertador. Es coautor, en conjunto con los demás integrantes del Instituto O'Higginiano de Rancagua, de otros 8 libros. A la fecha ha publicado en diversos medios de comunicación social, escritos más de 350 artículos sobre la vida y obra de Bernardo O'Higgins, tanto en Chile como en el extranjero. Ha colaborado como asesor y panelista en varios programas de televisión y de radio, como también en obras teatrales, y ha dictado charlas en diversas organizaciones sobre la vida de Bernardo O'Higgins y su legado. General, muchísimas gracias por acompañarnos. Es para la Fundación un honor y un gusto tenerlo. Y bueno, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muy amable. Debo partir mis palabras agradeciendo esta posibilidad de dirigirme a ustedes en este punto de encuentro tan interesante, porque aparte de la invitación que en sí misma me honra, ustedes saben perfectamente que los espacios para difundir la historia no son fáciles de obtener ni menos de mantener. Y esa es una virtud de los organizadores de este punto de encuentro, que permiten transmitir la historia y conversar sobre ella. Así que solo mis agradecimientos para empezar. Situar a Bernardo O'Higgins en un contexto tal que les permita a ustedes entender, los que lo conocen menos, quién fue Bernardo O'Higgins, cuál fue su figura, es el propósito principal de esta exposición. Voy a hacer un recorrido sucinto sobre las diferentes etapas del prócer, de tal forma de poder ir esbozando su personalidad, su obra y su legado, en las facetas
básicamente derivadas de sus funciones gubernativas, de sus funciones como militar y también de su visión de futuro como un geopolítico notorio para la época. Pero para entender este hombre que pasó a ser llamado el padre de la patria en mi país, hay que entender y comprender cuál fue su origen. Lo primero que salta a la vista en la vida de Bernardo O'Higgins es que nació de lo que era considerado un hijo, o como un hijo ilegítimo. En los cánones de la época, hacia 1788, el nacer en una condición que no obedecía a la del matrimonio, convertía entonces al vástago de esa unión en un personaje que recibía las críticas de su entorno y era considerado de origen espurio. Se hizo llamar durante sus primeros 20 años como Bernardo Riquelme, no usando el apellido de su padre, O'Higgins. Y este nacimiento en esa condición de hijo natural es bien interesante de recordar. Primero porque si bien era un hijo natural, tenía la condicionante que provenía de dos familias notables. La O'Higgins, que incluyó dentro de sus integrantes a su padre, virrey del Perú, marqués y con varios títulos nobiliarios, que provenía de una familia irlandesa relacionada con la monarquía, y la familia de su madre, que provenía de la familia más antigua de su ciudad natal, Chillán. Pasado el tiempo, Bernardo O'Higgins sería la cuarta generación de alcaldes de la ciudad de Chillán. Y eso demuestra cómo esa familia, Riquelme por parte de la madre, avecindada en Chile con el inicio de la conquista, era, si no la más, una de las más antiguas y respetadas familias del lugar. Por lo tanto, bajo esa condición de un nacimiento fuera de los cánones tradicionales, unía a Bernardo en su personalidad y descendencia dos familias de origen notable y una de ellas noble. Ese niño que debió nacer en esas condiciones desarrolló una niñez impuesta por el padre que va marcando su característica como persona. Desde que nació hasta cuando salió de Chile, vivió lejos de sus padres, de hecho lejos de su padre que nunca lo vio, y lejos de su madre que siguió viviendo en Chillán por largos años. Él fue educado por una familia, la familia Olate de Chillán, en los 4 primeros años de su vida, sin presencia de su madre, y posteriormente, pasados los años, en su proceso educativo recorrió diferentes ciudades y países, estando alejado entonces también de su núcleo familiar, de ese grupo que da fortaleza a la persona, que lo cobija, lo protege y lo guía en el desarrollo de su vida. Por lo tanto, va a ser un niño solitario, un niño alejado de su familia y sin la presencia física de sus progenitores y de sus hermanas. Así que Bernardo tiene esa condición y es la primera que hay que entender para analizarlo y ver cómo a lo largo del tiempo va evolucionando su personalidad. Su padre, que como les mencioné, lo mantuvo siempre alejado, sí asumió una responsabilidad en términos de su educación. Bernardo fue educado primero en el Colegio de Naturales en Chile, donde se educaban los hijos de los principales caciques araucanos, lo que le permitió entender muy fácilmente esa cultura y tener una relación muy profunda con el pueblo mapuche, que a lo largo de los años le sería de mucha utilidad, sobre todo cuando llegó a asumir las funciones de gobernante del país. Luego de educarse y entender a través de esa educación lo que era el pueblo mapuche, los pueblos originarios de Chile, fue enviado a Lima, donde estudió en 2 colegios, uno de ellos el Colegio del Príncipe, y donde también se educó en parte su permanencia en Lima con hijos de las principales familias incaicas de la zona. Y
recibió también un proceso educativo de alta calidad, quizás en el colegio de mayor rendimiento educacional en América Hispana, o al menos en el virreinato del Perú. Desde ahí fue enviado a Europa, donde permaneció en Cádiz, en España, en casa de su apoderado, para luego ser enviado a estudiar en Inglaterra. El proceso educativo recibido en Inglaterra, primero en Londres y luego en Richmond, le entregó a ese Bernardo, que conocía las realidades americanas, un nuevo baño de cultura que le permitió no solo comprender los procesos normales de la enseñanza-aprendizaje de la época, sino también asumir las realidades, las experiencias y el legado del concepto de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y otros elementos que a través de la cultura inglesa fueron dándole una impronta en cuanto a sus conocimientos que lo hicieron diferente a otros profesores americanos pasado el tiempo. Tuvo como profesor particular de matemáticas al precursor de la independencia americana, a Miranda, que no solo le enseñó matemáticas, sino también le inculcó muchos procesos de la ilustración. Miranda era, o es, ya ha pasado el tiempo, quizás el líder del proceso americanista libertario con mayor conocimiento y de un nivel intelectual por sobre la media, notoriamente. Y le transmitió a su pupilo, a ese chileno avecindado en Londres, una serie de conceptos que siempre mantuvo a lo largo del tiempo Bernardo, y que él reconocía ya en su madurez que habían provenido de los conceptos enseñados por Miranda. Cuando Bernardo regresa a la patria, se había convertido en un joven de más de 20 años de edad que dominaba, aparte de la lengua mapudungún y la lengua materna, por supuesto, aprendido en Chile, dominaba muy bien el inglés, el francés y el italiano. Tocaba piano, pintaba miniaturas de hermosa factura, de muy buen nivel, considerando que no era un pintor profesional, pero sí había sido educado en términos de la pintura, y por lo tanto poseía un nivel educativo o de educación que le permitió comprender el proceso en el cual se insertó en esta América Latina una vez regresado a su país. Este largo periplo de 20 años marcó también a un personaje que enfrentó la vida con las realidades propias de un niño que se creció solo, pese a recibir una buena educación, y que debió avanzar en el proceso de formación del ser humano, alejado, como les mencionaba, del cariño de la familia. Eso le entregó una característica que aprovechó en su día, sin lugar a dudas. Llegó a Chile, lo primero que logró fue que su padre, que había muerto como el rey del Perú, le reconociera o le fuera reconocida la parte de la herencia que le correspondía, lo que lo convirtió en un dueño de una hacienda notable por su extensión y calidad, la hacienda Las Canteras, en la zona central sur de Chile, que él siguió desarrollando una vez recibida como herencia, con una capacidad de innovación agrícola que lo colocó por sobre el resto de los agricultores y ganaderos de la zona, o de Chile en general. Esa capacidad de innovación agrícola le permitió organizar las tierras a través del sistema de rotación de la tierra. Fue el primero en introducir en Chile el arado de hierro. Fue también quien asumió los procesos propios de descanso de la tierra, cambiando de cultivos para fortalecerla y evitar su desgaste, entre otros elementos que, siendo el pionero, fueron transmitidos al resto de los agricultores de la zona. Se convirtió, por tanto, en ese momento en uno de los empresarios agrícolas más ricos del país. Y por lo tanto, cuando se acercó el proceso de independencia, él tenía una consolidación económica absoluta, vivía relajadamente bien, tenía los recursos para poder seguir viviendo el resto de sus días y su eventual descendencia también, dada la fortuna que había adquirido en su desempeño como agricultor.
Pero estuvo de por medio la independencia. ¿Y por qué digo estuvo de por medio? Porque hizo cambiar esa vida de agricultor, de hacendado, y lo convirtió en un actor primordial y uno de los principales en la historia independentista de Chile. Cuando se comienza a despertar en ese proceso libertario, el 18 de septiembre de 1810, él se encontraba en su hacienda y de inmediato se dio cuenta que esta subordinación al rey de España, mientras se encontrara preso, disfrazaba detrás un intento libertario que de alguna u otra forma se iba a plasmar a partir de ese momento. Él ya había difundido entre sus amistades y conocidos diversas obras que él había traducido del inglés y en las cuales se demostraban o se daban a conocer conceptos relacionados con el proceso en desarrollo y que fue marcando a una juventud que se juntó bajo ese ideal llamado los duendes patriotas, que desde las espaldas del poder real o de la monarquía acá en la Capitanía General del Reino de Chile fueron gestando el proceso y respaldando. Tanto es así que mientras se desarrollaban esas primeras reuniones y las actividades de esa primera Junta Nacional de Gobierno, él, convencido que el proceso no podía volver atrás, ni debía volver atrás, empezó a preparar unidades milicianas. Con los campesinos, los inquilinos de su hacienda, organizó 2 unidades de caballería que equipó con sus recursos, a las cuales, con la ayuda de profesionales de las armas, fue preparando para respaldar el proceso de independencia cuando fuera necesario. Con esa visión, Bernardo O'Higgins, que era reconocido en la zona donde vivía, Quilleco, también conocida como Los Ángeles, fue electo diputado del primer Congreso Nacional. Él había abogado meses antes para que se abriera el primer Congreso y no había acuerdo político, pero presionó a las principales figuras de la época, en especial Juan Martínez de Rosa, un destacado político chileno de la época, para que se abriera el primer Congreso Nacional. Él, siendo uno de los diputados, participó de ese proceso durante el año 1811. Producto de diferentes desavenencias dentro de ese proceso político vivido durante ese año, cuando él ya percibió que podría haber otros que mantuvieron la idea de independencia y la llevaron adelante, decidió volver a su hacienda y alejarse de la política para permanecer en el lugar que le era más cómodo, la agricultura, donde él disfrutaba del campo y de lo que el campo le ofrecía. Pero estando en su hacienda, desde el Perú se inició el proceso de recuperación de los diferentes territorios del virreinato que habían buscado su autogobierno, y fue enviada a Chile la primera expedición de 4, la primera de 4 sucesivas que buscaban recuperar el poder español. Al tomar conocimiento de esa situación, O'Higgins abandona su hacienda y se dirige a ponerse a disposición del comandante del ejército de la época, José Miguel Carrera, para enfrentar a través de las armas a quienes pretendían recuperar el poder realista en Chile. Y comienza entonces su fase de guerrero, marcada por varias características que es interesante conocer. Primero, no era militar de carrera, pero sin embargo, reconociendo que no lo era, había pedido apoyo quizás al oficial con mayor conocimiento, de mayor nivel militar en Chile, el coronel Juan Maquena, quien le transmitió y le enseñó el arte de la guerra y le permitió entonces a ese Bernardo, guerrero incipiente, disponer de los conocimientos básicos para poder accionar en el campo bélico. Y se convirtió en un año en el principal exponente de esa capacidad guerrera que se enfrentaba a los españoles. Más que por sus conocimientos, por sus cualidades como líder y por su valentía. Era reconocido por el riesgo permanente que corría en combate. Él vestía un poncho, un atuendo rojo,
para que su tropa supiera dónde él estaba y lo siguiera, y para que el adversario también supiera que los estaba atacando, de tal forma de infundir algún grado de inquietud una vez que ya conocieron sus capacidades como soldados en los enfrentamientos que tuvo con los realistas. Ese guerrero enfrentó momentos muy difíciles durante los años 1813 y 1814, que culminaron con la batalla de Rancagua, una batalla épica, donde él, al interior de una ciudad, de una plaza, de la plaza de armas de la ciudad de Rancagua, de donde es el instituto que tengo el honor de presidir, desde ese lugar combatió a los realistas, y cuando ya no había ninguna posibilidad de ganar el combate y se corría el riesgo de perder todo el esfuerzo bélico, y al personal que aún quedaba vivo, rompió el cerco con una carga de caballería que aún hoy se recuerda, y cruza la cordillera hacia Mendoza. Y se convierte de guerrero en exiliado, junto a otros chilenos que decidieron, en lugar de rendirse a la presión y a la opresión realista, cruzar la cordillera y exiliarse, en espera de mejores condiciones para recuperar el control de Chile. Y ahí se encuentra entonces con otro personaje notorio de la historia americana, José de San Martín, que lo recibe, lo cobija y lo hace su segundo comandante, o el que lo seguía en el mando, en el proceso de preparación de una invasión a Chile para recuperar el control por parte de los patriotas del territorio chileno. Ese proceso llevado a cabo en Mendoza, que duró desde octubre de 1814 hasta inicios de 1817, permitió conformar un ejército, el Ejército Libertador de los Andes, que al mando de San Martín, secundado, como les mencioné, por un Bernardo Higgins, cruzó la cordillera y recuperó inicialmente el territorio, iniciándose un nuevo proceso de guerra llamada Patria Nueva, a través de la cual se fue materializando el control total del territorio nacional, en un proceso complejo, dada la extensión territorial del territorio, que implicó que se presentó dificultades para ir adquiriendo el control de ese extenso territorio. Hasta recién, hacia 1824, 7 años después, se contó con el control total del territorio nacional. Pero habiéndose liderado la zona central, se instauró un gobierno que, a través de una junta de ciudadanos notables, convocadas a un cabildo abierto, eligió como su gobernante a Bernardo Higgins. Y aparece una nueva faceta. Ya no es el estudiante, ni el agricultor, ni el guerrero, sino el gobernante, que asume la responsabilidad de organizar desde cero un país llamado Chile como una república independiente. Su proceso como gobernante es notorio, tiene un desarrollo absoluto hasta 1823, año en que abandona el poder, que le permite a Chile configurar 2 constituciones políticas de la República, de conformar los principales ministerios de Estado, de establecer todos los procedimientos relacionados con salud, con educación, a través de un nuevo sistema educativo, obras físicas que mejoraron la infraestructura vial y mejoraron las ciudades, y una serie de trabajos de características altamente importantes que con el tiempo perduraron y han llegado hasta nuestros días. La gran visión del gobernante llamado Bernardo Higgins le dio la posibilidad de estructurar un país, pero no un país cualquiera en términos del tipo de gobierno que iba a asumir el control de este territorio a lo largo de los años. Bernardo Higgins se confiesa y se autoproclama absolutamente republicano. Él pensaba que solo la república era la ecuación adecuada que permitiría desarrollar a los pueblos y avanzar en el tiempo, en una época en que la república no estaba totalmente aceptada como forma de gobierno, o no todos los países la sustentaban o la respaldaban. Pese a los intentos de algunos próceres americanos que en su particular visión pensaron que era quizás mejor
volver a una monarquía, pero una monarquía constituyente, bajo otra visión, pero monarquía al fin, pese a la visión de algunos próceres americanos que inclusive trataron de convencerlo al respecto. O'Higgins, declaradamente republicano, mantiene su visión. Es famosa una frase que él dice que primero termina el sol de alumbrar antes de convertirse en monarquía nuevamente. Era de convicciones absolutas en ese sentido. La estructuración de la República que él hace la fortalece no solo con esa estructura orgánica que da vida a una nación, a un Estado-nación, a un país, a través de los tres poderes del Estado, cosa que hizo, como les mencioné, a través de las constituciones políticas de la República, sino también permite con su accionar transmitirle a la ciudadanía, al pueblo en general de Chile, que esa estructura republicana tenía un sustrato básico elemental, sobre el cual se alimentaba para convertirse y mantenerse como república, que le daba sustento a esta organización del gobierno y de los tres poderes del Estado y que permitía avanzar para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos hacia un futuro siempre mejor. Ese concepto, ese sustrato básico que transmite, que todos conocemos y respetamos para él y para todos nosotros, pasado el tiempo, por supuesto, y muchos de sus contemporáneos también, era el concepto de patria. Él se esforzaba en transmitir los valores que permitieran a los chilenos entender que para disponer de una república se necesitaba de una patria sólida, de ese concepto de tradiciones, de cercanía, de un vivir compartido, de un pasado compartido, de una proyección hacia el futuro que fortaleciera lo que se estaba haciendo en este proceso de independencia nacional. Por lo tanto, el gobernante avanza más allá en ese sentido y se convierte en un republicano que establece como elemento esencial del proceso a la patria, ese concepto etéreo que muchas veces no se comprende su real y profundo significado. Su gobierno implicó, entre otras cosas, la organización de la Expedición Libertadora al Perú, tema con el cual quiero finalizar mis palabras, así que solo lo enuncio. Pero ese proceso de preparación de la Expedición Libertadora al Perú significó para O'Higgins que políticamente y económicamente su gobierno se viera afectado después de 6 o 7 años del desarrollo de funciones como ejecutivo. Ese problema político nacía o tenía su origen en dificultades económicas. El costo fue tan elevado de la expedición que en Chile se vivió una pobreza notoria que afectó a sus habitantes y que fueron predisponiendo los ánimos en contra de O'Higgins. Y hacia inicio de 1823 ocurre un fenómeno que es notorio porque refleja quizás la más importante virtud de Bernardo O'Higgins. Y me refiero a su renuncia al poder y su voluntario ostracismo posterior. Cuando él percibe de que el país podía dividirse en dos bandos e iniciarse una guerra civil de funestas consecuencias, decidió por siguiente sí entregar el poder que sustentaba, pese a que lo respaldaba el ejército, y pese a que había gestionado un empréstito económico en Inglaterra que podría dar solución a las dificultades que en ese ámbito se vivían. Pero pese a eso, percibió que no podía respaldar su gobierno si ello implicaba que se dividiera la opinión pública en dos bandos que terminaran en un conflicto armado. Y decide abdicar al poder, convirtiéndose producto de eso en un ejemplo que demuestra que aquel que asume responsabilidades políticas en algún momento tiene que anteponer a sus propios deseos políticos el bienestar del país en el cual vive y el cual dirige. Y O'Higgins, el que fue director supremo, comandante en jefe del ejército, que había sido legislador, que había originado y dado vida al poder legislativo de nuestro país y que había hecho tantas obras materiales que recalcaban
y daban a conocer sus grados de capacidades, tanto militares como cívicas, abandona el poder y se dirige al Perú, con intención de llegar a la Irlanda de su padre, pero realmente solo llega a Perú, donde es recibido por el pueblo peruano y donde vive por cerca de 20 años hasta fallecer, convirtiendo al Perú en su segunda patria, país al cual amaba profundamente y que le entregó en gratitud a su esfuerzo por la expedición libertadora unas haciendas llamadas Montalbán y Cuiba, donde él volvió a ser agricultor, donde volvió al campo, donde llegó nuevamente a desarrollar unas cualidades de innovador agrícola al introducir el trapiche mecánico en la producción de la caña de azúcar peruana. Y vive una vida apacible, pero con una condición bien especial, que se refleja en sus cartas. Durante ese periodo aparece el geopolítico, aparece esa persona que desde el extranjero, a distancia de la patria que tanto amaba, transmitía a través de cartas que enviaba a sus conocidos diversas ideas para el progreso y el bienestar del país que tanto amaba y del cual se encontraba alejado. Él transmite a través de estas cartas algunas ideas que son fundamentales y que luego se fueron asumiendo y convirtiendo en obras específicas. Quizás la que más llama la atención es el hecho de considerar la necesidad absoluta de recuperar o de ocupar aquellos territorios que, perteneciendo antes de Lutis Poseguete Yuri a la Capitanía General del Reino de Chile, o Reino de Chile como se llamaba, y que durante largo tiempo, desde 1810 en adelante, hacia la década de 1850, no eran, o 40, no eran controlados por Chile. Y presiona hasta que se envía una expedición al sur que toma posesión del estrecho Magallanes y empieza a consolidar ese territorio que estaba fuera del control gubernamental y que no tenía o que no estaba integrado al territorio nacional y por tanto era improductivo para los fines del desarrollo del país. Esa es una de sus tantas ideas. Él establece también la necesidad de navegación a vapor por el estrecho Magallanes con la idea de aumentar el proceso del comercio exterior nacional como internacional a través de los países ribereños del Pacífico, que se encontraban alejados, como sabemos, por la inexistencia del Canal de Panamá, de los principales centros de consumo de la época en Europa. Esa navegación a vapor por el estrecho Magallanes permitía reducir el tiempo de navegación y, por tanto, favorecía notoriamente los intereses económicos porque el tiempo de navegación reducido llevaba consigo, además, como es obvio, la disminución de costos y el aumento de las ganancias. Ese geopolítico también entiende, consolida y refuerza algunos conceptos que había emitido ya desde su gobierno. No hay que olvidar que la geopolítica es reconocida como ciencia después de esta época, por lo tanto, O'Higgins fue en sí mismo un personaje adelantadísimo a los tiempos que vivía, llevando adelante una serie de procesos que no eran conocidos o que no se aplicaban y que él, con una visión amplia, lo fue integrando durante su gobierno después. Entonces, en este sentido de un geopolítico con profundas convicciones, también va a desarrollarnos otros elementos que va influenciando, que van influenciando en el gobierno nacional y con ello va progresando un país que necesitaba del desarrollo. No se olviden que todos nuestros países, al iniciar su vida republicana, no contaban con más referencia que la española y como tal no era un modelo a seguir en términos absolutos, todo lo contrario. Un ejemplo claro fue nuestro proceso de guerra de independencia, en que se cambia la doctrina del ejército de española a francesa y la doctrina de la armada creada por O'Higgins se transforma de española en inglesa y así por el estilo. Van apareciendo nuevos conceptos y van transmitiéndose nuevas ideas que de a poco van influyendo en el ánimo de los gobernantes, impulsados desde el extranjero por Bernardo a través de sus cartas, que dan vida a un país independiente con ciertas características particulares.
Ese legado, que es reconocido por muchos de sus autores, tiene también un profundo sentido en términos de su influencia a nivel americano. Y acá es preciso detenernos un par de minutos para poder transmitir algo que no siempre se reconoce, no porque no se quiera hacer, sino porque no está suficientemente difundido a través de los libros de historia y de los procesos de difusión de dicha historia. La expedición libertadora a Perú es una demostración palpable de su principal visión geopolítica. Bernardo O'Higgins pensaba en términos absolutos la necesidad de una América unida, no probablemente bajo el concepto de un solo país, pero sí a través de una asociación que permitiera unificar los criterios, enfrentar el desafío del futuro, fomentar la economía, fortalecer las relaciones internacionales que fueran dando un concepto de hermandad tal que permitiera un desarrollo conjunto de los países que se estaban liberando. Esa expedición libertadora al Perú, organizada como gobernante por él, fue la que condujo militarmente José de San Martín, su gran y entrañable amigo. Cuando uno lee las cartas de los dos, de San Martín O'Higgins y de O'Higgins a San Martín, le llama inmediatamente la atención la forma en que se dirigían uno al otro y siempre encabezaban sus cartas diciendo: mi querido amigo, mi amado amigo, siempre refiriéndose a esa unión que se convertía en un lazo permanente, no sanguíneo, pero absoluto de sus relaciones y de su aprecio y respeto mutuo. O'Higgins la organiza como presidente, llamado director supremo de la época, y San Martín la dirige. El envío de la expedición libertadora al Perú obedecía al concepto absoluto que, si no se controlaba o eliminaba el poder del virreinato, el proceso de independencia de los países que integraban o que estaban próximos a ese virreinato se iba a ver afectado. Por lo tanto, Argentina, Chile, entre otros países, no iban a poder tener consolidada su independencia si existía el amago permanente de un virreinato que organizaba diferentes expediciones militares con la intención de recuperar el territorio. Esa expedición que llega a tierras peruanas mandada por San Martín es la base de la organización militar que posteriormente al mando de Simón Bolívar permite la independencia de Perú. Ahí se unen entonces, bajo esa idea de libertad del virreinato del Perú, tres personajes notorios de la historia de Latinoamérica: San Martín, Bolívar y O'Higgins. Cuando O'Higgins se entrega voluntariamente el poder y se dirige a Lima y llega al Perú en una época próxima a la llegada de Bolívar, Bernardo se pone a disposición de Bolívar y le dice que, no importando cuál fuera la misión que se le diera y el puesto que se le asignara, él quería participar del proceso de libertad. Sentía, pese a ser un exiliado, sin influencia política o sin poder político, que su misión americana no había terminado y no terminaría mientras no se liberara el Perú. Y por lo tanto, se subordina a Bolívar y participa de una famosa marcha por la sierra peruana que permitió el acercamiento a las tropas realistas y luego un tiempo, pese a que Bolívar y O'Higgins estaban en Lima, el triunfo de Ayacucho al mando de Antonio José de Sucre. Recordemos que San Martín volvió a Chile. Era tanta su convicción de que su misión americanista finalizaba con la libertad de todos los pueblos americanos, que luego de Ayacucho, cuando se hizo un banquete de festejo oficial en Lima, él asistió de civil, siendo el único de los próceres americanos y los oficiales del ejército, de los ejércitos patriotas, que asistió de civil a la ceremonia. Y Simón Bolívar le preguntó por qué llegaba de civil. Y O'Higgins le menciona que llegaba de civil porque el general O'Higgins ya no existía. Porque desde el momento que se había logrado la independencia de América, él se convertía simplemente en un
particular que abandonaba la espada, tomaba el arado y continuaba su vida desde la agricultura, desde el campo. Esa visión de una vida entregada a un gran objetivo se ve reflejada no solo en este proceso final de su existencia cuando yo estaba en Perú, sino a través de toda su vida militar y política. Yo les mencionaba a ustedes que económicamente era millonario antes del proceso de independencia. Lo que no les dije, porque quería dejarlo para el final, igual ya acercándome al término de mis palabras, que cuando termina el proceso libertario en Chile y él parte en Perú, no tenía un peso. Había perdido toda su fortuna en manos de los españoles o entregando sus recursos económicos al ejército patriota chileno para el proceso de independencia. Llegó a Perú sin ningún recurso económico. Los peruanos lo cobijaron, le entregaron el respaldo que les permitió sobrevivir, de ahí su agradecimiento. Chile, es doloroso decirlo, una vez que se autoexilió nunca más le pagó sus sueldos. Le quitaron los grados militares y lo dejaron como un expatriado por razones políticas. Eso lo cual, unos pocos meses antes de morir, después de 20 años, Chile reconoce su error y le restituye los grados militares. Y Bernardo muere entonces como capitán general del Ejército de Chile y también ostentando los grados de general de la Gran Colombia, gran mariscal del Perú y brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que demuestra su cercanía hacia los procesos libertarios de los países vecinos a Chile. Su legado es amplísimo y no siempre se logra asimilar en términos de los factores o elementos que lo componen. Hay primero un ejemplo personal, un legado de un niño que nos enseña que la soledad también es parte del proceso de crecimiento y que si se tiene la fuerza de voluntad para enfrentarla, va a favorecer esa soledad a la formación de un hombre con mayores cualidades personales, producto del sufrimiento adquirido. También nos enseña que la cultura no está disociada del guerrero ni del hombre de acción. Se puede tener conocimiento, se puede tener una cultura y se puede ser también aquel que en determinados momentos de un proceso evolutivo de una nación se enfrenta a los desafíos a través de la acción. Nos lega también o nos entrega el legado de un gobierno que, pensado en términos republicanos, está orientado para el desarrollo de los seres humanos que conforman ese Estado, de la nación, de los habitantes de ese país, y que para protegerlos hay que desarrollar una actividad que el gobierno debe asumir desde un principio. Nos lega también ese concepto de que, siendo la patria más importante de nuestras vidas, la verdadera valentía está en asumir que uno debe estar dispuesto a morir por un ideal superior. Y nos enseña entonces que cuando se logra la libertad, cuando se logra superar las dificultades propias de cualquier país a lo largo de su historia y llega la paz, hay que emprender el desafío del desarrollo, el desafío de avanzar y progresar en un territorio que le dé seguridad y a la vez le entregue los elementos necesarios para el desarrollo de la población. Ese legado como gobernante hasta el día de hoy se mantiene. No hay figura que tenga más representatividad, por ejemplo, en nuestras ciudades que O'Higgins. Su estatua, sus bustos, sus imágenes de bronce están en todas las principales ciudades y los pueblos más pequeños también. O'Higgins no ha sido olvidado. Es asumido como el padre de la patria por sus virtudes, por lo que fue capaz de visualizar, por ser el primero que convirtió a este país en una república independiente, que juró la independencia el 1 de enero de 1818 y que dio como consigna única que la libertad era el elemento central para el desarrollo del país. Yo creo, faltando un par de minutos para cumplir con lo que se me solicitó en términos de 45 minutos de exposición,
que como Higgins hay probablemente muchos otros próceres que con el paso del tiempo no han podido tener toda la difusión que se merece, en especial fuera de sus fronteras. Y eso es porque, afortunadamente, nuestra América Latina, nuestra América española, o esta América que nace de ese proceso de libertad que emprendimos casi simultáneamente todos los países americanos, tiene una cantidad enorme de héroes que impiden o evitan que se conozcan al resto. Hay figuras trascendentales. Dentro de ellas yo creo que está la de O'Higgins, pero junto a la de O'Higgins hay infinidad más. Si nosotros mantenemos como países el legado de nuestros próceres, de nuestros padres de la patria, si no olvidamos lo que nos enseñaron en términos de cuál fue la motivación para llegar a ser independientes, vamos también a correr el riesgo de que en el futuro, olvidando ese pasado, no seamos capaces de continuar la tarea que nos encomendaron nuestros padres fundadores. La esencia está en asumir que mirando al futuro hay que traer al presente la historia para poder guiar ese camino al futuro. Espero alguna vez tener la oportunidad de transmitir a este querido pueblo colombiano nuevos antecedentes de la figura de Bernardo Higgins para que de alguna forma se vaya difundiendo y conociendo. Quiero terminar como empecé, agradeciendo profundamente a los organizadores. Me parece maravillosa esta iniciativa. Es una tarde hermosísima, un sábado con la historia, para los que nos gusta la historia, y por lo tanto un espacio que creo que es extraordinario y del cual agradezco profundamente. Espero no haberme pasado en tiempo, creo que son 45 minutos, y espero también haber cumplido con la principal finalidad de un conferenciante: lograr aburrir a sus oyentes, o fuera de broma, transmitirle al menos los aspectos centrales que le permitan conocer los elementos que dan vida a la exposición que uno hace. Así que, estimado Javier, muchísimas gracias y estoy a disposición suya para cualquier consulta que tenga. Bueno, general, muchísimas gracias por su muy interesante exposición sobre la vida de este gran hombre. Sucintamente voy a hacer un recuento de todo lo que escuchamos. Oímos sobre el origen de Bernardo Higgins, sobre su educación, su profesión como agricultor de avanzada para esas épocas de las finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, su transición hacia la política, luego su transición hacia la carrera militar. Hablamos de cómo, sin ser una persona que tenía una formación militar, llegó a convertirse en un destacado comandante militar, en un destacado hombre de guerra. Usted se refirió a esa batalla famosa que en la historia de Chile ocupa esos primeros lugares. La batalla, me recuerda, es de Rancagua, perdón. Luego el exilio, dada la contraofensiva realista, llega a la Argentina, conoce a San Martín, luego el regreso junto con San Martín, la derrota que logra infligir a las fuerzas realistas en el centro de Chile con la toma de Santiago, cómo se va organizando esta nueva nación. Y nos empieza a hablar del O'Higgins como gobernante, sus profundas convicciones republicanas, reflejadas en el proceso de organización de
de las instituciones básicas de su país, los procesos constitucionalistas, su convencimiento de la vocación americanista que él tenía, de unión, que se manifiesta y que se traduce en el proceso de organización de la expedición militar al Perú, comandada luego por José de San Martín. Finalmente su renuncia al poder y todo lo que fue esa vida posterior que llegó, no fue corta tampoco, fueron más o menos unas 2 décadas, ¿no? Unos 20 años, en donde él se instala en Perú. Y bueno, en 20 años suceden muchísimas cosas. Nace en Perú el geopolítico, traducido, o que se puede ver su obra o esa faceta de su personalidad en la obra epistolar que existe, que legó, las ideas que establece o las ideas que va pregonando de progreso económico, las iniciativas que tenía en muchos campos. Habló usted de la navegación por el Estrecho de Magallanes, las nuevas ideas y los nuevos conceptos que van trayendo. Y termina pues hablando usted de esa faceta de su vida personal, de haber sido un rico heredero y un importante hacendado en Chile antes del proceso de las independencias. Resulta que terminó sin un peso en el bolsillo, lleno de dificultades económicas, y de cómo fue, digamos, esa generosidad que tuvo, que todo lo dejó en este proceso, y pues ya habla usted de lo que fue su legado, cómo finalmente le reconocen a él en Chile al final de sus días, todo lo que le habían negado en su época de exilio, los temores que existían, en fin, ya lo reconocen, le devuelven sus grados militares, y cómo hoy en día Bernardo O'Higgins es, digamos, el héroe nacional chileno por excelencia. Héroe que, como usted bien lo dice, en estos procesos de las primeras décadas del siglo XIX, que se dieron todos en América, entonces, pues pertenece, digamos, a toda una generación de grandes héroes y grandes hombres que tal vez por esa razón es que no alcanzan a ser muy conocidos, tal y como quisiéramos nosotros en nuestros países. Bueno, sobre esto, hay 2 preguntas. Perdón, don José Gabriel Mesa Rodríguez hace una pregunta. Yo tengo algunas preguntas para hacerle general. Una de ellas, antes de pasar a la pregunta de don José Gabriel Mesa, llama la atención de que el Bernardo O'Higgins era de familia irlandesa y su papá era irlandés de nacimiento. Llama la atención de que siendo un irlandés de nacimiento, hubiera terminado siendo virrey del Perú. Cuéntenos un poco sobre eso, general. Usted. Encantado. Bueno, Ambrosio, que era el padre, se vino a América con la intención de ser comerciante, y lo fue durante un tiempo. Y fue un comerciante exitoso, lo que le permitió tener una fortuna ya joven bastante considerable. Pero con el paso del tiempo, debido a diferentes conocimientos que había adquirido en Europa, es contratado por el gobierno español para desarrollar algunas actividades como geomensor y de mejora de los lugares de pernoctamiento en el cruce de la cordillera entre Santiago y Mendoza. Y él construye unos famosos refugios, algunos de los cuales todavía están en parte en pie, y empieza un servicio a la corona con obras de ingeniería
que se prolongan luego en la ciudad de Concepción, al sur de Chile. Y como servía la corona en el desarrollo de actividades relacionadas con la ingeniería, en algún momento fue contratado por el gobierno español y comenzó a desarrollar una vía administrativa, de trabajo administrativo para el gobierno, que lo llevaron con el tiempo a que el gobierno español lo integrara a una de las unidades militares y además de eso le asignara misiones administrativas que terminaron primero con el gobierno de la ciudad de Concepción para luego pasar al gobierno de Chile, la Capitanía General y luego la peruana. Su inicio en la corona española fue a través del servicio o la realización de trabajos encomendados que, como fueron de satisfacción de los gobernantes de la época, le abrieron un camino en la administración española. Cabe recalcar que se estima que el principal motivo por el cual no se casó con la madre de O'Higgins, Isabel Riquelme, fue porque en esa época la corona española prohibía a sus empleados peninsulares el casarse con criollas. Y por lo tanto él no pudo casarse porque de casarse perdía su carrera primero administrativa y luego política. Es un ejemplo notable, solo para terminar esta respuesta. Se estima, para muchos historiadores, lo que comparto, que fue uno de los más eficientes virreyes del Perú y quizás el más eficiente gobernador de Chile, dadas sus cualidades como administrador de los recursos que se le asignaban para el gobierno de estas dos o de los diferentes ciudades y el virreinato que dirigió. No deja llamar la atención el hecho de que un ciudadano irlandés termine siendo virrey en un virreinato español, irlandés de nacimiento. Creo que no hay muchos antecedentes en la historia del Imperio Español en que personas nacidas en otros países o en otros reinos, como en otros dominios, terminaran con una carrera como la del papá de Bernardo O'Higgins y por razón por la cual esta familia terminó instalándose en Chile. No sé qué piensa usted, coronel, ¿no es cierto? Absolutamente. Es un caso extraño. Y nace del hecho de haber sido un muy buen administrador de los encargos o trabajos que le asignaron. Era reconocido por su capacidad organizativa y su capacidad para organizar diferentes procesos que les encomendaran. Partió viejo sin la carrera política, digamos. Asumió cerca de los 50 años la gobernación o el control de la ciudad de Concepción para luego pasar al gobierno de Chile y irse a Perú. Y partió viejo producto de que le encargaron primero muchas actividades administrativas y después recién le encargaron misiones políticas. Lo pusieron a la prueba desde una ciudad hasta el virreinato. Yo comparto plenamente con usted, Javier. Es un caso muy extraño y notorio. Y que muy particular. Habla muy bien de él. Un tema que nos interesa mucho a nosotros como colombianos es la relación que existió entre Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. Y en ese respecto está orientada, o a este punto se refiere la pregunta que hace don José Gabriel Mesa Rodríguez, que dice, ¿por qué al general O'Higgins se le dio la distinción de la Gran Colombia? Bueno, cuando llega a Perú Bernardo O'Higgins y llega a Perú Bolívar, él se pone en contacto con Bolívar y le dice que quiere algún puesto dentro de la estructura militar del ejército que comandaba Bolívar, porque tenía el personal deseo de poder seguir participando en el proceso de independencia y asegurar la independencia de Perú, sin pedirle ningún grado en especial ni ningún puesto en especial. Bolívar en campaña por la sierra es seguido por Bernardo O'Higgins
en largos meses de cabalgaduras por el territorio mon, mon, de montaña o de la sierra peruana, y en ese transcurso del tiempo se produce el acercamiento lógico entre dos personalidades que tenían una visión muy similar del proceso de independencia. Antes de abandonar el gobierno en Chile ya tenían correspondencia epistolar entre los dos y por lo tanto tenían un grado de conocimiento mutuo y de respeto mutuo muy notorio. Yo voy a dar algunos ejemplos antes de llegar a por qué le dieron el grado o cómo fue el otorgamiento del grado de la Gran Colombia. O'Higgins intercedió en una oportunidad por un oficial que, viniendo de Chile, había participado del proceso de independencia, había cometido un acto de insubordinación que tenía que ser condenado necesariamente con el fusilamiento. Y O'Higgins intercedió por él para salvarle la vida. Y Bolívar le dice que nadie hubiera podido evitar el fusilamiento, a excepción de O'Higgins, demostrándole con eso, y le perdona la vida, por supuesto, al prisionero, demostrando con eso su grado de cercanía. Bolívar le regala durante la campaña un caballo a O'Higgins que se llama Guamanguino, que era su caballo regalón. Le regala también un bastón con una empuñadura de oro que dice de ese Bolívar a B. O'Higgins, que todavía se conserva en el Museo Histórico Nacional de Chile. Y le regala también un cuadro de Bolívar a O'Higgins, cuadro que O'Higgins coloca sobre la entrada a las dependencias donde él tenía su hacienda, o en el salón principal de su hacienda en Montalbán. A uno de sus potreros también lo relaciona con Bolívar, demostrando siempre una cercanía y un recuerdo del prócer permanente que duró toda la vida, por lo demás. Pero en ese proceso, a través de la sierra, que iban en busca de las tropas realistas, cuando un 20 de agosto ocurre el cumpleaños de Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar lo nombra general de los ejércitos de la Gran Colombia e integrante del Gran Consejo de Generales. Y con ese grado, Bernardo continúa en la campaña siguiendo el proceso militar que estaba llevando adelante Bolívar. Luego siguen relacionándose hasta que finalmente ya los próceres desaparecen. Pero debo decir que Simón Bolívar demostraba un permanente respeto por O'Higgins y O'Higgins un respeto por Bolívar. Tenían una relación de amistad que a lo largo de los procesos que uno puede estudiar a través de fuentes primarias evidencian una excelente relación entre los dos y ningún grado de discrepancia en relación a los procesos que se estaban viviendo, todo lo contrario. Yo creo que una de las virtudes de O'Higgins fue no querer disputarle el poder a nadie. Él se subordinaba a aquel que pensaba que estaba en busca de un objetivo compartido por él. Y por lo tanto, él se sintió cómodo subordinándose a Bolívar y poder colaborar en el proceso de independencia. Y lo último, Bolívar se refería a O'Higgins como el gran genio de América por haber preparado y traído la expedición, llevado la expedición libertadora al Perú. Hay un libro notorio que se llama El Gran Genio de América, que cuenta en parte justamente ese proceso de cercanía entre Bolívar y O'Higgins. Muchas gracias, general. Bueno, hago un paréntesis. Don Javier Sevillano Villavicencio le envía un mensaje que se lo va a leer. Dice: reitero mis felicitaciones, señor general y amigo. Como siempre, resaltar la figura del gran prócer sudamericano, cuya figura y legado siempre será imperecedero. Un abrazo o'higginiano desde Bolivia. Le está enviando don Javier Sevillano. Don Eduardo Patiño hace la siguiente pregunta. Luego, pues, lo felicita por agradece su exposición y dice: ¿por qué O'Higgins rivalizó con José Miguel, Juan José y Luis Carrera? ¿Qué implicaciones tuvo el Tratado de Lircay que firmó con Gabino Gainza durante la Patria Vieja? Son dos preguntas. Estupendo. Primero,
Un gran abrazo a mi distinguido amigo, el coronel sevillano en Bolivia, al cual aprecio mucho y que además, debo decir, es o'higginiano, es uno de nuestros integrantes como integrantes del Instituto O'Higginiano. Así que un gran abrazo para él y los agradecimientos por el saludo. En relación a esta pregunta quiero puntualizar algunas cosas. Estoy escribiendo un libro que se llama O'Higgins y Carrera, dos caminos, un mismo ideal. ¿Por qué estoy escribiendo ese libro? Porque desgraciadamente la historia de Chile se ha empeñado, sobre la base de algunos antecedentes que son fuentes primarias importantes, por supuesto, en mantener una disputa permanente entre los partidarios de Carrera y los partidarios de O'Higgins, que se ha perpetuado en el tiempo, y que se asume con algunos errores históricos profundos como una realidad permanente. Están los que participan de la edición de Carrera y los que participan de la edición de O'Higgins, cuando yo creo que en realidad hay espacio bajo el sol para todos, no para algunos. Todos tienen un espacio bajo el sol en este proceso de independencia. Es algo que aprendieron los norteamericanos. Los norteamericanos hablan de los padres fundadores, no dejan a nadie afuera. Todos contribuyeron en algo al proceso de independencia y lo mismo ocurre en Chile. Esa enemistad no fue permanente. Primero, O'Higgins siempre respaldó en el primer proceso de la independencia a José Miguel Carrera, hasta cuando hubo diferencias políticas entre el gobierno chileno, al cual no pertenecía Bernardo O'Higgins, sino era comandante en jefe del ejército, y Carrera, que efectúa una sonada que permite derrocar al gobierno patriota de la época. Y ahí entonces se produce la primera diferencia notoria entre O'Higgins y Carrera, que finaliza con Rancagua, en una situación bélica compleja, cuando O'Higgins esperaba que fuera reforzada sus tropas en Rancagua por tropas de José Miguel Carrera. Esto no ocurre porque la idea de José Miguel Carrera, que ostentaba el poder político y militar de la época, era irse a defender en otro sector geográfico. Entonces nace una enemistad que se ha considerado permanente cuando en realidad no lo fue tanto. Hubo épocas de los periodos históricos de Chile, desde 1810 a 1814, en que sí, los dos próceres mantuvieron una cercanía y una unión en procura de los objetivos comunes que tenían. Sin embargo, finalizan totalmente distanciados, con visiones políticas contrapuestas y que desgraciadamente los lleva a procesos diferentes. Pero el libro que les mencionaba busca justamente encontrar la unión, los factores que en el pasado los unieron. Y yo creo que sí hay muchos elementos que demuestran la unión entre los Carrera y O'Higgins. Su visión compartida de la necesidad absoluta de libertad, la capacidad de combatir juntos en un largo proceso en el sitio de Chillán y el enfrentar juntos las diferentes expediciones que enviaron a Chile los realistas. En cuanto al Tratado del CAI, es un tratado que es firmado entre Chile y el comandante de la expedición enviada desde el virreinato, don Gavino Gaínza, brigadier de los ejércitos del rey, en el cual llegan a un acuerdo. El tratado del CAI se caracteriza por enfrentar a un momento de suma dificultad a los dos ejércitos, con un agotamiento ya de largos meses de campaña, con pocos recursos bélicos, sin capacidad de imponerse el uno sobre el otro, que los llevó a una posición de statu quo ratificada a través de un tratado, el Tratado del CAI, que permitía la detención de las hostilidades, el retiro de las tropas realistas hacia el virrey y la mantención de esa imagen del rey como gobernante de Chile con independencia de Perú. El acuerdo se firma, lo firma O'Higgins y el brigadier Maquena, por orden del director supremo de la época, Francisco de la Lastra. Y lo firman los dos oficiales, los dos eran oficiales generales,
que estaban en la línea del río Lircay, en Talca, por orden del gobierno, lo que llevó a muchos a asumir que la responsabilidad del tratado recaía en O'Higgins y en Maquena y no en el director supremo, lo cual era, por supuesto, un gran error. Fue una decisión política. Todos los historiadores que han estudiado el tema, en la mayoría han llegado a la misma conclusión. Fue un tratado firmado de mutuo acuerdo porque las capacidades militares de los dos ejércitos estaban agotadas y era una forma de mantener un statu quo que permitiera salvar la situación, entre comillas, y posteriormente a seguir las acciones. Las consecuencias del Tratado de Lircay fueron que no se implementaron las medidas adoptadas o los elementos o los artículos estipulados en el tratado por parte de España. Chile tampoco hace el esfuerzo por imponerlo y termina cayendo en el descrédito del tratado al no cumplirse, y es también la causa o motivo principal por la cual José Miguel Carrera recupera el poder. Es en lo genérico un momento de debilidad mutua a los dos ejércitos cuando llevaban ya casi 2 años de campaña y de guerra continua, y que desde el punto de vista político no tienen una gran repercusión en los efectos posteriores del proceso de independencia. Gracias, general. Don José Gabriel Mesa, quien ya había hecho una pregunta, tiene otra bastante interesante. Dice, ¿qué papel tuvo O'Higgins en Chacabuco y Maipú, las batallas del sur del continente? En la batalla de Chacabuco, que como ustedes saben marca el ingreso al territorio nacional del Ejército Libertador de los Andes al mando de San Martín, O'Higgins cumple el papel de comandante de una de las divisiones en el cruce de la cordillera, organizado en extensión desde La Serena por el norte hacia el sur, hacia San Fernando y Talca. Implicó un diseño estratégico de San Martín en el sentido de evitar marcar el centro de gravedad y con eso dispersar las tropas españolas. Eso lo cual en lo genérico se produjo una dispersión de parte de las tropas, pero la gran mayoría de los españoles quedaron en la zona central, cubriendo el paso que desde Mendoza permite llegar a Santiago. Iban 2 divisiones, una al mando de Soler, otra al mando de O'Higgins, y en el momento de enfrentarse a la batalla de Chacabuco, se diseña un plan en el cual por 2 caminos diferentes, la división de O'Higgins y la división de Soler, las 2 bajo el mando, como les dije, San Martín, iban a llegar y a unirse en un punto en el cual iban a combatir en conjunto los realistas para derrotarlos, a la salida de la cuesta de Chacabuco, que da nombre a la batalla. Cuando se produce la aproximación a ese punto donde se iba a dar la batalla, las tropas de Soler se ven dificultadas en el avance y las de O'Higgins avanzan más rápido. Por lo tanto, cuando llega a la zona de decisión, donde se iba a producir el combate, O'Higgins se encuentra que está solo con su división, está San Martín un poco más atrás, dirigiendo el cuartel general, pero la otra división de Soler no llega. Y se produce un primer enfrentamiento entre tropas realistas y las tropas al mando de O'Higgins de esa división. Y quedan amarrados tácticamente en el terreno sin poder avanzar ni retroceder, con un riesgo de bajas notorias. Con lo cual, O'Higgins pide autorización a San Martín para iniciar una carga de infantería. Inicia una primera carga que fracasa y luego una segunda en que sí logra triunfar y rompe el dispositivo defensivo realista, marcando el centro de gravedad y por tanto logrando el objetivo de que el dispositivo realista cayera destrozado. Y recién cuando logra eso aparece Soler en la batalla. Por lo tanto, el desarrollo de la batalla en su término general, conceptual, en cuanto a la planificación, recae en San Martín, que logró su objetivo tanto en el cruce como en el combate, y a O'Higgins le correspondió desarrollar cargas de infantería que permitieron consolidar o dar el triunfo en ese momento, de acuerdo a lo que tenía planificado San Martín. Así que hay una buena demostración del planificador y del ejecutante, uno en San Martín y otro en Bernardo O'Higgins,
que dieron la victoria en Maipú, perdón, en Chacabuco. Y en cuanto a la batalla de Maipú, hay que recordar que la batalla de Maipú se produce un poco más de un año después, un año y un mes después. Y es cuando se encontraba amenazada nuevamente la capital, Santiago, producto de una derrota previa en Cancha Rayada, que llevó a concentrar las tropas patriotas cerca de la capital de Santiago, en el llano de Maipú, y esperar el ataque realista. En esa batalla, que también dirigió San Martín, O'Higgins se encontraba herido, había sido herido en Chacabuco, perdón, en Cancha Rayada. Y por lo tanto, el día de la batalla estaba convaleciente, con un brazo en cabrestillo, con una herida que a todo esto le originó una infección que nunca más sanó. Después de 20 años todavía tenía una infección latente en el húmero que le afectaba cada cierto tiempo. Y O'Higgins se levanta con fiebre, herido, toma un caballo, toma los cadetes de la escuela militar y parte hacia el lugar del combate, llegando cuando ya el combate estaba avanzado. Y de ahí nace el famoso abrazo de Maipú, cuando llega con los cadetes de la escuela militar, que todavía no se titulaban de oficial ni de clase, porque era una escuela de oficiales y clases en esa época, y fueron a combatir, a secundar al general O'Higgins, director supremo de Chile, para lograr la victoria. Cuando se pensaba que si fracasaba, y de hecho si fracasaba la batalla en Maipú, se tenía que entregar Santiago, iba a caer el gobierno patriota. Y cuando O'Higgins llega con los cadetes a Maipú, O'Higgins le dice a San Martín al acercarse, gloria al libertador de Chile, y San Martín le dice, Chile no olvidará nunca el nombre del ilustre inválido que llega herido al campo de batalla. Y se dan un abrazo, el famoso abrazo de Maipú, que sella esa amistad indisoluble entre los dos héroes. Una amistad que creo que no se repite en el resto del continente en cuanto a la cercanía que sentían, o quizás sí, con Bolívar y Sucre probablemente, como otro ejemplo de cercanía entre próceres. Así que en Maipú, O'Higgins llega al combate cuando ya se había iniciado con los cadetes de la escuela militar y apoya la batalla en su mitad posterior. Pero como les digo, nace el concepto del abrazo Maipú, que hasta el día de hoy se recuerda y se celebra. Y en ese mismo lugar de la batalla se construyó el templo votivo de Maipú, por cuanto había jurado O'Higgins que era el lugar donde se obtuviera el triunfo definitivo sobre España, y a construir un templo en honor de la Virgen del Carmen, que es declarada la patrona de las armas o la patrona de los ejércitos de Chile. Gracias, general. Ya para terminar, no queremos abusar más de su tiempo. Hay unos aspectos de la vida de Bernardo O'Higgins que nos gustaría mucho escuchar su opinión, en fin. Y yo me refiero al Bernardo O'Higgins como persona, como miembro de familia. Él durante mucho tiempo estuvo acompañado, tuvo una relación con una medio hermana de ella, casi todo el tiempo vivió con su mamá y tuvo una descendencia. ¿Por qué no nos habla un poco de ese Bernardo O'Higgins? Bueno, Bernardo O'Higgins pudo estar con su madre ya alrededor de los 20, 24 años, pero es muy notorio porque su madre, pese a que no estuvo cerca de él, mantuvo una relación madre-hijo muy, pero muy cercana entre los dos desde que se volvieron a juntar. Su madre lo acompañó en todo el proceso de agricultor, de militar, de gobernante, de exiliado, tanto en Argentina como en Perú, y él demostraba por su madre un amor profundo y una cercanía absoluta. Tanto es así que no es aventurado decir que el proceso que llevó a la muerte de Bernardo O'Higgins se vio influenciado por la tristeza de la cual nunca se recuperó cuando murió su madre, un par de años antes que falleciera él. Él era absolutamente hogareño y muy cercano a su madre.
Tenía dos hermanas también, o medias hermanas, una llamada Rosa y la otra Nieves, o María de las Nieves. De las dos, Bernardo Higgins... Riquelme o Higgins. ¿Perdón? Riquelme u O'Higgins. La, Esas dos media hermanas. Ninguna de las dos era O'Higgins, y las dos eran Riquelme por parte de la madre. Eran de diferentes padres, o sea, tuvo 3 hijos Isabel, los 3 de diferentes padres. La menor de ellas, Nieves, se casó con un irlandés que participó de la escuadra organizada por O'Higgins, o de los medios navales, que fue asesinado por los realistas, y preso lo cual su hermana, media hermana Nieves, siguió viviendo en Chile cuando él se vino a Perú, con una pensión de gracia como las viudas que recibían en su época ese apoyo monetario del Estado. La otra media hermana, Rosa, pidió, que su apellido era Rodríguez, pidió llamarse Rosa O'Higgins. Se puso el nombre o el apellido en honor a su hermano. Tenía muchísima cercanía con Bernardo, siempre lo acompañó, al igual que su madre, desde que se unieron. Durante su gobierno fue su gran gestora cultural, vale decir, en los años en que él gobernó, hizo un teatro, hizo orquestas de cámara, estrenó diferentes óperas, etcétera, porque era muy cercano a la cultura, como yo le señalaba, era músico y pintor, y su hermana lo secundaba en toda esta parte cultural que se transmitía a través de su gobierno. Ella es, como les mencioné, Rosa O'Higgins, fue su heredera universal y lo acompañó hasta el día en que él murió. Bernardo tiene solo un hijo reconocido o conocido, que se llama Pedro Demetrio O'Higgins, hijo de una famosa mujer chilena conocida como la Colorina, de la cual se enamoró Bernardo y con la cual mantuvo una relación de aproximadamente 3 años o 4 años, luego de lo cual se distanciaron. Cuando él parte a Perú, lo hace sin ella, sin su gran amor, ya estaban distanciados, pero se va con su hijo a Perú, Pedro Demetrio, y lo educa en Perú en los mejores colegios, sin reconocer públicamente que era su hijo, quizás por ese temor que él tenía de su época de niñez, en que él era considerado despectivamente como guacho, como nacido en una relación espuria. Así que él no reconocía públicamente que Pedro Demetrio era su hijo, vivía con él, lo educó, le dio la mejor educación de la época, y luego que murió su hijo Pedro Demetrio, fue un dandy, vivió la vida como uno de los principales personajes de la alta sociedad peruana, era nieto de un virrey, hijo de Bernardo Higgins, tenía una estancia, un fondo muy grande que le había entregado su padre, pero con el tiempo Pedro Demetrio también asumió funciones políticas, fue diputado por una de las provincias peruanas, pero dilapidó totalmente la fortuna de su padre. La pasó muy bien, recorrió el mundo, vivió estupendamente, pero cuando ya había pasado algún tiempo, la fortuna que había logrado adquirir Bernardo con su trabajo luego de llegar a Perú, que tampoco era tanta, pero tenía las tierras que les mencioné, dos haciendas donadas por el gobierno peruano, paulatinamente empezó a perder el control económico Pedro Demetrio y empobreció o se empobreció producto de una vía, yo no diría licenciosa, pero una vía o un buen vivir dentro de la alta sociedad peruana. Desgraciadamente murió joven, estaba en compañía de un sacerdote, amigo de él. En esa época se tomaba pisco, aguardiente, pisco en la zona del Perú, y ellos, para cambiarle el sabor, durante un almuerzo le agregaron unas gotas de un producto que se hace con las almendras y que le permitía cambiar el sabor a ese aguardiente, y desgraciadamente la dosis que administraron se excedió
y Pedro Demetrio murió. El sacerdote quedó grave, pero se salvó. Dio motivo a muchas especulaciones. Se hablaba que había sido un asesinato, otra un suicidio, pero en realidad fue un error en la cantidad de gotas del extracto con la cual se cambiaba el sabor al aguardiente. Y ahí murió la descendencia oficial de Bernardo Higgins. Se sabe que Pedro Demetrio tuvo más hijos, a lo menos dos hijas, pero no reconocida. Así que hay una descendencia en Perú que viene de Pedro Demetrio a través de Bernardo, que no ha sido lo suficientemente estudiada, pero hay muchos O'Higgins en Perú, del sector de donde tenía su hacienda Bernardo Higgins, y después tuvo su hijo. Esa fue la vida familiar en general. Estuvo alejado de la familia hasta después de los 20 años, pero desde ese momento en adelante siempre estuvo acompañado por su madre y su media hermana. Como les digo, un solo ejemplo. Estando en Argentina, durante ese proceso posterior a Rancagua, la familia no tenía recursos económicos y la madre y la hermana liaban cigarros para venderlos y tejían, y con ese producto ganaban lo suficiente para comer. Así vivieron parte de su exilio en Mendoza hasta que el gobierno argentino lo nombra brigadier y le asigna recursos económicos para poder sobrevivir hasta que cruzara Chile. General, no sabe cómo le agradecemos de verdad esta exposición, este conversatorio sobre la vida de este gran hombre. Tal vez por la distancia, tal vez por las razones que usted dice, digamos, como de esa cantidad de hombres sobresalientes de esa época. En Colombia, usted bien lo sabe, no lo tenemos tan presente, pero yo creo que este conversatorio va a influir significativamente para que la figura de este gran hombre, de este gran americano y de este gran chileno sea más conocida acá. No tengo más sino que agradecerle de verdad, general, por su muy amable participación en este programa de la Fundación Festival Internacional de Historia. Y bueno, Colombia es su casa, general. Por favor, siéntala así. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y esperamos en 8 días tener de nuevo la compañía de todos ustedes en otro interesante tema.